Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Esta situación que estamos viviendo con el crimen de Agustín Intriago y algo, como mencionábamos, no es nuevo porque en las últimas elecciones seccionales se dieron 15 atentados a candidatos, se han dado asesinatos y este es el último, lamentablemente, al alcalde de Manta. Gracias a don Mario Pazmiño por estar con nosotros. Y bueno, ¿cuál es su comentario respecto a esto que estamos viviendo en estos momentos en Ecuador? Muy buenos días, un cordial saludo a los televidentes y radioescuchas de este precioso medio de comunicación. Con relación a su pregunta, eh, el crimen organizado continúa tratando por todos los mecanismos de permear la seguridad del Estado ecuatoriano. Yo creo que en el caso de los asesinatos a los diferentes actores políticos, lo que se trata es de generar un caos social y también, pues, por otro lado, realizar una penetración en las estructuras estatales. Recuerde que el principal objetivo del crimen organizado es lograr penetrar las estructuras estatales. Algunos funcionarios públicos no ceden a este tipo de insinuaciones o de presiones y pues se convierten en objetivos permanentes. De lo que yo he sabido, el alcalde pues venía realizando una obra bastante interesante, transformando ciertas partes de la ciudad de Manta en espacios públicos mucho más aceptables, con el propósito de ir reduciendo las condiciones de inseguridad que tenía Manta. Y me parece que era el camino adecuado. Sin embargo, pues eso choca con los intereses de organizaciones delictivas que no piensan de la misma manera. Y esto pues ha venido deteriorándose. Como usted bien lo resaltaba inicialmente, no es uno, son varios atentados. Días atrás pues asesinaron en Quinindé a un candidato que estaba para terciar para la alcaldía de Quinindé también. Entonces, esta situación es permanente en donde hay o existen pues luchas por alcanzar un poder en ciertos espacios territoriales. Esto es bastante complejo, Mario, y se repite en cada proceso electoral, lo cual llama mucho la atención porque el Estado no ha podido controlar esta situación. El Estado es ineficiente y el gobierno del presidente Guillermo Lasso mucho más, porque se le ha venido advirtiendo de las diferentes amenazas y cómo éstas iban a ir mutando y cómo éstas iban a ir penetrando las estructuras estatales. Sin embargo, no se tomaron las acciones correctivas en los tiempos y plazos que eran los ideales y hemos ido dejando pasar el tema. Lamentablemente, ese tipo de ineficiencia gubernamental ha degenerado en que el Estado esté camino a ser un Estado fallido. El Estado es considerado, el Ecuador es considerado uno de los países más violentos de América Latina. Aquí están dos de las principales ciudades más violentas del mundo. Somos el segundo país o la segunda plataforma más importante de salida de droga de la cuenca del Pacífico. Estamos ubicados en el tercer lugar en América Latina en los niveles de violencia con 29.6% por cada muertos por cada 100,000 habitantes, a un paso de sobrepasar ya a Colombia y acercarnos hacia lo que es Venezuela, pero ya sobrepasamos a lo que es México. Entonces, ese es el punto de una realidad ecuatoriana y ese es el punto de un gobierno en el cual deja mucho que desear la ineficiencia operativa que ha tenido en materia de seguridad. Bueno, muy lamentable lo que ha pasado y solamente para hacer un recuento, Mario, el 16 de julio de 2023 el candidato asambleísta Rider Sánchez de la Alianza Avanza Suma murió tras recibir 3 disparos mientras manejaba su auto en Quinindé, en Esmeraldas. También recordemos el atentado a Luis Chonillo, quien ganó la elección como alcalde de Durán en febrero de este año y sufrió un atentado el 15 de mayo mientras se dirigía a su primera sesión de Consejo Cantonal. 2 personas murieron aquí y él salió del país y actualmente ejerce el cargo en Durán. También está el de Omar Menéndez, candidato a la alcaldía de Puerto López por RC, recibió 10 disparos el 4 de febrero. Menéndez representaba el Movimiento de Revolución Ciudadana y se impuso post-mortem en las votaciones. También está Julio César Faracho, quien aspiraba a ser alcalde de Salinas por la Alianza Sociedad Patriótica, Mover y Unidad Popular.
Él fue atacado durante un recorrido de campaña el 21 de enero y perdió lamentablemente su vida. Y el de Javier Pincay, al candidato alcalde de Portoviejo por el partido Avanza, que recibió al menos 8 tiros cuando caminaba con sus simpatizantes por el norte de la ciudad el 20 de diciembre. Sobrevivió y ganó la elección, pero qué mal sabor nos deja esto, ¿no? Que sea tan peligroso el poder candidatizarte a un cargo de elección popular. Es lamentable, pero esas son las condiciones de inseguridad que vive el país. Pero también ahí hay una cosa que es importante. Yo creo que los candidatos que están terciando en elecciones o se están metiendo a la vida política tienen que considerar, además de sus planes de gobierno, su situación de seguridad. Es necesario que antes de participar cada uno tenga una planificación de riesgos personales para poder ir midiendo sus diferentes puntos fuertes contra las diferentes amenazas que se le van a ir presentando. Es necesario establecer un estudio de riesgos personales para cada candidato. Y eso es vital porque las condiciones del país son tan vulnerables, son tan inseguras, que cualquier cosa puede suceder durante una campaña política. Qué grave realmente que estamos viviendo esta situación, algo que lo vivía México hace algunos años y bueno, es complejo. Ahora, Mario, hablando de la situación de inseguridad y los planes que ha tenido el gobierno de Guillermo Lazo, ¿qué pasó con este famoso plan de seguridad y que al parecer se desinfla cuando ya va a terminar el periodo del gobierno de Lazo? El famoso Plan Ecuador, que es el segundo que entraría en vigencia, porque el primero lo planteó el señor Correa y fue un, un plan completamente ineficiente, porque lo único que sirvió ese Plan Ecuador desde el tiempo de allá fue para que se utilice como tapadera para la carnetización y sedulación de miembros de la guerrilla de las FARC. Para eso fue lo que se utilizó el famoso Plan Ecuador en el tiempo del señor Correa. El segundo plan, este que plantea el señor Guillermo Lazo, nunca tuvo una estructuración adecuada. Pensaron que decir vamos a hacer un plan Ecuador era atraer recursos de diferentes países hacia el país, pero no se dieron cuenta o tampoco se descuidaron, debían de haber investigado un poco lo que era el Plan Colombia. Y el Plan Colombia sí recibió recursos, pero previa a una planificación. Y esa planificación estaba orientado no en su totalidad al fortalecimiento de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, señores. En Colombia, el 25% iba para ese presupuesto de fortalecer el aparato de defensa y seguridad. Pero por otro lado, el 75% iba para situaciones sociales. O sea, ahí estaba el verdadero meollo del Plan Colombia, atacar las estructuras sociales que estaban siendo afectadas por el crimen organizado. Ese era el éxito del plan, si es que se puede llamar un éxito, que pasaron tantos años también y tuvieron diferentes dificultades por los manejos internos de los recursos, pero ese era el objetivo y bajo esa concepción la comunidad internacional, los Estados Unidos, aportaron cerca de $7,000 millones, pero el Plan Colombia costó 13 millones, $6,000 millones aportó el Estado colombiano. Entonces acá en el país lo que querían era que les traigan el dinero y decir aquí lo vamos a hacer nosotros de nuestra manera. Es una irresponsabilidad tremenda. Acá primero no tenían plan, fueron a buscar en el exterior equipamiento. Una vez que lograron ver el equipamiento, regresaron con estos requerimientos y ese rato dijeron, bueno, necesitamos hacer un plan para ver en dónde vamos a emplear estos equipos. Y luego que estaban haciendo el plan, se dieron cuenta que tenían que primero analizar las amenazas. Todo al revés. Primero se comienza por un diagnóstico situacional para saber la realidad que tenemos, a qué nos enfrentamos, luego una planificación estratégica que nos permita, pues, emplear los recursos del Estado contra esas amenazas y luego ver un plan mediante el cual nos abastecemos de equipamiento, de diferentes materiales para poder hacer frente a las amenazas. Entonces, en definitiva, lo que pasó acá es que el Estado nunca tuvo una visión clara de lo que quería
y al momento se han firmado acuerdos, sí, y el Estado saca como una Un hito, quizás. situación nueva. Sí, ¿qué dice Estados Unidos? Vamos a ayudarles en el aspecto de información, capacitación y lo que sea aspectos de tecnología y entrenamiento. Pero de ahí adelante, o sea, no les van a dar recursos, tampoco les van a dar un sinnúmero de materiales que necesita el país y que se requieren para la lucha contra el crimen organizado. Lo mismo pasó con Israel y como en la comunidad europea. O sea, no es cuestión de ir a pedir, es cuestión de demostrar verdaderamente que existe una planificación para poder, como país, hacer frente al crimen organizado. Bueno, lamentable conocer esto, ¿no? Que este famoso plan a pocos meses de terminar el gobierno de Guillermo Lasso no se ha concretado. Obviamente, planes que no contaban con recursos, entonces así complicado hacer las cosas. También, Mario, se hablaba, por ejemplo, de Israel como un posible socio estratégico que tampoco se concretó. Recordaba cuando el entonces secretario de Seguridad, Diego Ordóñez, decía que ya se contaba con el apoyo del gobierno de Israel, que hará las veces de intermediario con las empresas más importantes de la industria de seguridad en la compra de tecnología de control fronterizo, pero tampoco estas compras se concretaron. ¿Y por qué no se concretó nada entonces? No se concretó porque piensan que el hacer o realizar una visita a un país es conseguir que el país le done equipos, materiales, tecnología, y así no funciona. El tema es que usted hace una cooperación en la cual usted va a ver equipos y esos equipos tiene que pagarlos, pues. No es que usted va y le dicen, "Pues, usted es de Ecuador, le vamos a entregar esta cantidad de recursos". No es así. Todos los países, todos, sin excepción, y sus empresas no es que trabajan gratis, trabajan en base a los contratos que van haciendo. Y esos contratos, el Estado que piensa ayudar al Ecuador, pues utiliza las empresas estatales, algunas de ellas les pueden dar algún precio más conveniente, pero todo eso se tiene que pagar. Y el país no tiene los recursos para hacerlo, entonces son viajes de turismo, yo diría, puestos una pequeña neblina de transparencia para decir estamos haciendo esto, pero a la larga o a la corta nos damos cuenta de que todo esto quedó en simples especulaciones. Increíble, hay una frase que dice, nada es gratis en esta vida, así que, bueno, complicado si pensaban que se quería donar todo ese equipamiento. Ahora, otro tema que se dio, y es del lado de la policía, por ejemplo, el régimen anunció el potenciamiento de la Policía Nacional, tanto en el talento humano como el equipamiento, por ejemplo, hace poco se graduaron más de 8.000 agentes, con lo que la policía ahora tendría unos 60.000 miembros, había planes para que se aumente esto a fin de año, sin embargo, hay esta debilidad de la estrategia que ha estado en el segundo eje, que es la repotenciación y equipamiento de la policía, porque no se ha logrado concretar en su totalidad este equipamiento, armas, municiones, equipos. ¿Y cómo vemos esa situación? Sumamente calamitosa y débil. Estamos creando una institución de mendigos porque la Policía Nacional, una institución muy respetable, tiene que andar pidiendo favores a los diferentes municipios, que le den para gasolina, que le den para repuestos, que le den alojamiento, que le den para alimentación de sus miembros. Entonces, eso no es lo correcto. El Estado ha dejado de ser eficiente en su totalidad y ha pasado a ser un Estado que promete, complica las cosas, hizo un reclutamiento de tanta cantidad de miembros de la Policía Nacional para graduarlos, los han graduado, pero no tienen ni los equipos ni el armamento necesario para poder verdaderamente cumplir su función, que es la seguridad ciudadana. Entonces, son puras ofertas para decirle al país, estoy haciendo algo, pero en realidad no estamos haciendo nada. Lo que estamos haciendo es complicando más el escenario, porque estamos poniendo en la calle a policías sin armamento, sin el equipo necesario, poniendo en riesgo las vidas de esas personas y poniendo en riesgo la vida de los ciudadanos, que creemos que tenemos ahí una institución que nos va a proteger, pero no es así. A tal punto que la Policía Nacional está pidiendo que les regalen las armas de los delincuentes para poder de esa manera pues entregar el arma. O sea, esto es el absurdo de los absurdos en un país en el cual nada funciona bien. Qué complejo, Mario. Gracias por estar con nosotros. Quizás una pregunta final que tiene que ver con, bueno, las expectativas
del tema de seguridad en este año, con el cambio de gobierno, con el cambio de asamblea? ¿Cree que mejoren las cosas? ¿Cómo lo ve usted? No van a mejorar las cosas, como había dicho hace un momento en otra entrevista. El problema radica en que el Estado viene desde el año de 1990 a la fecha en un proceso de mutación y transformación permanente. Eso han sido más o menos 3 décadas de un permanente influencia del crimen organizado y penetración del crimen organizado. Eso no se cambia con otro gobierno ni con otro funcionario. Son con políticas a largo plazo. Por lo tanto, tendremos que pasar 3 décadas a 4 décadas para poder recién decir, estamos retomando a los niveles anteriores. Pero aquí se rompieron algunos cordones algunos hilos que son muy delicados. Uno de ellos es el terrorismo urbano. Lo rompimos y ahí no hay retorno. El otro punto importante es que seguimos ampliando la brecha entre lo que es la pobreza y lo que es la desigualdad. Y eso, a la larga o a la corta, le va a pasar factura a cualquier gobierno. Por lo tanto, lo que hay que hacer es invertir en lo social y mantener un poco de recursos para poder seguir combatiendo al crimen organizado buscando cooperación internacional.